online, denominada Género y Conservación de la Naturaleza. Les damos la bienvenida a la segunda sesión de este ciclo. Agradecer al equipo de Practical Action que nos apoya con el soporte de la plataforma. Está Sandra Franco, Mónica Cuba, Julieta Vargas y a las demás instituciones que están apoyando este espacio. También agradecemos a todas y todas las personas que se han registrado y están en la plataforma, y también a los participantes que están vía streaming a través de la página en Facebook de la red, la cual está también siendo retransmitida en la página de Practical Action en Facebook y también en la del Museo Noel Ken Mercado. Igualmente, la sesión está siendo grabada para su difusión en la página web de la red. Cada sesión, como saben, es independiente, es decir, que lanzaremos el 1 de mayo el registro para la sesión número 3, que tiene como fecha de iniciación, que va a ser el día 8 de mayo. Por favor, Sandra, la siguiente diapositiva, la número 3. La siguiente. En la primera sesión contamos con la participación de Claudia Segovia, desde Ecuador. La misma explicó los alcances de la Red de Mujeres de Conservación. Recapitulando, la red somos lideresas, defensoras, estudiantes, profesionales, científicas o académicas que interactuamos con la biodiversidad en el territorio a través de políticas o estrategias a escala local, regional y global. Siguiente, por favor. Reuniendo a una diversidad de mujeres comprometidas y apasionadas por la conservación de la naturaleza. Hay 3 objetivos específicos de la red. Por un lado, promover y visibilizar la presencia de mujeres en roles de liderazgo en la conservación en Latinoamérica, generar estos espacios de encuentro donde tengamos diversidad de opiniones, podamos reflexionar, aprender de todas. Y finalmente, implementar y seguir construyendo la agenda de mujeres de América Latina y el Caribe en conservación. Aprovechamos para invitarlas a formar parte de esta red y está en la página web que en la siguiente diapositiva la van a poder ver. Está ahí el enlace en la cual ustedes pueden acceder y pueden registrarse como parte de la red. Esta sesión que estamos iniciando tiene un tiempo de 1 hora, hay un espacio de media hora de conferencia y 20 minutos de preguntas, por lo cual son bienvenidas sus preguntas en el espacio del chat que tienen ahí en la plataforma, pero también vamos a estar pendientes de los streamings con preguntas también, así que no vamos a dejar de lado ninguno de los espacios por los cuales estamos transmitiendo esta sesión. Ahí pueden colocar el país donde están, pueden colocar la pregunta y también si quieren la institución a la cual representan. Por favor, la diapositiva número 3, Sandra. Perfecto. Como verán, hoy tenemos una panelista de lujo. Es Itza Castañeda, ella nos acompaña desde México. Es bióloga con una maestría en medio ambiente y desarrollo integrado, con especialidad en problemas ambientales desde la perspectiva de género y varios diplomados relacionados. Desde septiembre de 2019 es integrante del grupo de género del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC. Desde hace 20 años es integrante de la Red de Género y de Medio Ambiente y ha realizado varios estudios de género y publicado libros que documentan muchas experiencias vivenciales, así como estadísticas de la situación actual de la mujer en el contexto ambiental, entre los que destacamos el publicado este 2020, Violencia de Género y Vínculos Ambientales, el cual será la base de la presente conferencia. Hace meses, cuando hablamos de incorporar a Itza en este ciclo, habíamos pensado rescatar el documento que está en inglés y poder plasmarlo el día de hoy.
pero como hemos estado y ustedes están también en el mismo contexto, ¿no? A nivel planetario, el coronavirus se ha convertido realmente en un tema de urgencia y sobre todo, ¿no? En las noticias vemos que realmente está también influyendo en lo que es la violencia de género. Entonces, esta primera presentación va a ser también un primer planteamiento de los desafíos que tenemos como mujeres en este nuevo contexto. Entonces, el espacio va a quedar para muchas preguntas, obviamente, pero puede ser el inicio justamente de nuevos estudios y también de poder plantearnos nuevos desafíos. En este sentido, damos la bienvenida a Itza para dar inicio a la conferencia. Bienvenida, Itza. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches en algunos lugares, compañeras de la Red de Mujeres en Conservación. Un abrazo a todas y todos quienes nos escuchan en esta sesión colectiva que estamos teniendo. Es una sesión en la cual esperamos mucha participación al final y que juntos y juntas podamos realmente construir los desafíos. Yo le decía a las compañeras al inicio, a Lilian, a Sandra, que los desafíos son tantos que vamos a tener que hacer poco a poco una priorización para ver cómo de manera colectiva los vamos abordando. Yo voy a empezar, voy a poner mi presentación, si me ayuda Sandra, por favor. Bueno, como saben, al inicio no estaba el COVID cuando lo hablamos, así que hemos hecho un esfuerzo por incluir estos vínculos y es lo que voy a tratar de explicar. Primero presentaré los resultados de la publicación. Esta publicación salió en febrero y básicamente va a estar en unos 2 meses, calculamos, ahora los tiempos se retrasan para todo, en español. Ya se puede leer en inglés y va a estar también en francés. Yo he organizado esta presentación en 4 grandes bloques. Primero, ¿qué sabemos sobre violencia de género y medio ambiente? ¿En qué telón de fondo, con qué telón de fondo estamos abordando esta violencia de género y medio ambiente y COVID? Es un telón de fondo de violencias, de desigualdades y de pobreza. Me estoy refiriendo principalmente a América Latina y al Caribe, pero el estudio fue hecho a nivel global y he de decirles que las cifras son similares, las condiciones son similares a nivel global. Hasta ahí estamos globalizados también. ¿Dónde estamos? Y los desafíos que tenemos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué identificamos al hacer este libro? Primero, UICN identificó falta de conocimiento en la intersección entre violencia de género y medio ambiente. Esto en múltiples temas y múltiples sectores. Hay sectores en los cuales está más documentado, es más conocido, ya los veremos más adelante. Hay sectores donde prácticamente hay información dispersa, generalmente recopilada por las organizaciones de la sociedad civil, no en datos oficiales, no en estadísticas nacionales. Es decir, faltan datos, faltan estadísticas, faltan leyes y faltan políticas integradas que puedan abordar el vínculo violencia de género y medio ambiente. Esta investigación tuvo como objetivo justamente aportar al recopilar información para cerrar esta brecha de conocimiento. Quisimos establecer una visión de 360 grados sobre estos vínculos. Fuimos desde el sector pesquero, el agrícola, áreas naturales protegidas, manejo de la biodiversidad, agua, desastres, cambio climático. La mayor parte de temas que están vinculados al tema ambiental, hicimos un esfuerzo por abordarlo y eso les invito a que lo revisen de manera más profunda en el libro. ¿Cómo fue este proceso de elaboración del libro?
Primero, hicimos una revisión de literatura, de estudios, de noticias, de lo que le llaman literatura gris, notas, reportes de más de 1,000 documentos en varios idiomas. Posteriormente hicimos una convocatoria para recoger estudios de caso que pudieran documentar la violencia de género y medio ambiente en distintos contextos ambientales. Recibimos muchísimos estudios de caso, de los cuales 85 realmente hacían el vínculo. De todas las regiones del planeta recibimos estudios de caso. Luego lanzamos una encuesta, también global, también en varios idiomas, y tuvimos la respuesta de 303 personas. Y junto con esto, al final, diseñamos una guía de entrevistas ya a personas más especializadas en los temas para poder profundizar sobre temas que no logramos identificar ni con la literatura, ni con el llamado de los estudios de caso, ni con la encuesta. Es decir, este fue el proceso para luego pasar a tener un borrador de la publicación, y una vez que lo tuvimos, hicimos un proceso de validación entre pares con un grupo de más o menos 20 personas de distintas regiones también del mundo para validar la información que estábamos poniendo. A partir de ahí tuvimos la publicación y ahora UICN se encuentra en el proceso de establecer una plataforma de conocimiento sobre este tema, sobre violencia de género y medio ambiente, en estos 360 grados que recorrimos. Estamos también desarrollando herramientas técnicas, porque fue una de las demandas que recibimos, que no se tenían las herramientas técnicas para abordarlo, y el plan es crear una comunidad de práctica en la cual están todas y todos invitados a participar una vez que esté establecida. De los estudios de caso, les voy a compartir algunos de los resultados. Los tipos de violencia que más se reportaron en estos 80 y pico estudios de caso que recibimos fue la violencia social. Eso nos llamó mucho la atención. La violencia social y comunitaria en temas ambientales. Por supuesto, también la violencia física, seguida de la violencia económica, la sexual, la psicológica, la legal, la institucional. Todos estos tipos de violencia fueron los que aparecieron en los estudios de caso recibidos, destacando la social y comunitaria. La encuesta. Esta encuesta estuvo enfocada a recolectar información también sobre estos vínculos y, como les dije anteriormente, tuvimos más de 300 respuestas. Lo que pudimos sintetizar es que el 59% de las personas que respondieron dijeron haber observado violencia de género durante la implementación de sus proyectos, de los proyectos ambientales. Es decir, casi el 60% de las personas que enviaron respuestas dijeron sí, sí lo hemos observado. Pero a la vez, el 46% reconoció que la violencia de género no era una prioridad ni en su oficina, ni en su organización, ni en su programa, ni en su proyecto. Asimismo, el 71% de las personas que respondieron identificó una brecha de conocimiento, desde la programación hasta la implementación de los proyectos y la evaluación en términos de violencia de género y medio ambiente. Es por ello que se está estableciendo una plataforma de conocimiento. Tenemos que aprender, todos. Nosotras cuando empezamos tampoco sabíamos de las dimensiones de esta violencia en el sector ambiental. Como ya dije, pues la respuesta, las mayores demandas fueron para crear capacidades, también requerían de apoyo de expertos, muchas personas más de las ciencias ambientales
que no habían tenido capacitación solicitan apoyo de expertas, de expertos, manuales, herramientas, datos, información, y algunos reportaron que ya era una solicitud de los donantes que este tema fuera abordado. Es decir, una vez más, los agentes financieros internacionales, como ustedes saben, todos los fondos climáticos ya tienen un plan de acción de género, incluso el GEF va más allá y exige ahora a sus proyectos tener un protocolo de atención a la violencia de género. Entonces, los proyectos que están recibiendo estos fondos requieren del apoyo técnico para poder avanzar en este sentido. Bueno, esto fue el proceso. ¿Dónde estamos? Algunos resultados, el libro es grande, son como 200 páginas, pero quiero contarles en breve dónde estamos. Nosotros hemos dividido la violencia de género de manera, digamos, esquemática en 3 contextos principales. El primero, en el acceso, uso y control de los recursos naturales, incluyendo la tierra y todos sus recursos naturales, por supuesto, los bosques, en actividades como la agricultura, en el recurso agua, en actividades como la pesca. Déjenme decirle que en el sector pesquero, sorprendentemente, está bastante identificado y documentada la violencia de género. Yo creo que ha sido gracias a un trabajo consistente de las organizaciones de la sociedad civil, acompañadas de la FAO también. Identificamos amenazas y estertores. Los crímenes ambientales, que son a nivel mundial, en términos de ganancias y en términos de impacto, ocupan el 4º lugar de crímenes después del narcotráfico, tráfico de armas, los crímenes ambientales como son el tráfico de especies, la pesca ilegal, la tala ilegal, la minería ilegal, todo lo ilegal está catalogado dentro de estos crímenes. Son amenazas y estertores para toda la violencia de género. Lo vamos a ver más adelante. Las industrias extractivas y obras de infraestructura a gran escala, los grandes megaproyectos, también presentan amenazas serios, no solo al medio ambiente, sino también vinculados de manera muy directa con la violencia de género, como veremos también. El cambio climático y los desastres, y la migración y los desplazados climáticos. Estos lo hemos puesto aquí de una manera, como les digo, esquemática, pero están interconectados. Un tercer contexto que ubicamos es a lo que le llamamos la acción ambiental. Y aquí ubicamos a las defensoras y defensores de la tierra y el territorio y la violencia de género en el propio trabajo ambiental. Lo que son las mujeres que están haciendo, por ejemplo, cuidado de las tortugas, cómo son violentadas, cómo son amenazadas, las mujeres que salen a trabajar a las áreas naturales protegidas, las mujeres que están como bomberas contra incendios forestales, en fin, todo en el área del sector ambiental, una violencia de género que ni siquiera existe en las estadísticas internacionales, mucho menos en las nacionales. Por ejemplo, está documentada la violencia de género en el sector salud, en la educación. En el sector ambiental no existen estadísticas. Y eso es un aporte de lo que pudimos recopilar. Respecto a la tierra y sus recursos, identificamos que, por supuesto, la violencia de género es un medio de control para controlar el poder sobre las tareas diferenciadas. Por ejemplo, hay tareas que ya lo sabemos, eso está muy estudiado, como la recolección del agua y la leña, y la violencia sexual, la violencia física, el acoso que sufren mujeres y niñas en este tipo de actividad.
También la violencia de género respecto a la tierra y sus recursos, identificamos que se usa para mantener el status quo en relación con la tenencia y la propiedad de la tierra y el acceso a los recursos naturales. En países asiáticos y africanos, mujeres que eran poseedoras de la tierra han sido violentadas físicamente, sexualmente, para desposeerlas de sus bienes, de la tierra y de sus recursos. Les digo, en esos países, también en nuestro continente, esto es una realidad. En el sector pesquero encontramos cosas tremendas, como negociar lo que en inglés le llaman fish for sex, es decir, las mujeres para poder en comunidades muy pobres, sobre todo las madres solteras o las jóvenes, muchas veces negocian alimentos por sexo. Y es una práctica común, aceptada, que se negocie obtención de pescado con los pescadores a cambio del sexo. Entonces, nosotros decimos se está negociando la supervivencia, se está negociando con el hambre a través del cuerpo de las mujeres. En los crímenes ambientales, como les dije, ya veremos ahora todo lo que implica, también es una forma de imponer las normas de género. Por ejemplo, en la pesca ilegal hay tráfico humano, sobre todo de niños. En Asia, también vimos un caso en Sudamérica, no recuerdo ahorita el país, donde prácticamente se roban, desaparecen niños y los llevan a la pesca ilegal. Ahí son explotados en las embarcaciones, no solo en el trabajo, sino que también sexualmente. En la pesca ilegal, más del 70% de la pesca a nivel mundial es ilegal, no declarada y no reglamentada. También observamos esto en el comercio ilegal de carbón vegetal en África, sobre todo en países que están en crisis prolongadas como Libia, como Liberia. Encontramos mucho sexo transaccional, es decir, las mujeres se ven obligadas a tener sexo para obtener carbón para poder cocinar. Es decir, para poder tener los recursos básicos de la supervivencia, hay una explotación sexual. Esto se ve en la minería ilegal y esto en América del Sur, compañeras, ustedes lo saben mejor que yo. La minería ilegal tiene grandes campamentos donde hay prostitución forzada. En México lo tenemos también. En América Latina está altamente permeada por la violencia de género en los contextos de minería legal e ilegal, porque lo encontramos en las dos, en la legal y en la ilegal. Y en los estados donde ya hay militarización, por ejemplo, para detener la caza furtiva, hay abuso de los militares también sobre las mujeres de las poblaciones. Yo encontré hoy de una organización que ya está documentando cómo está incrementando el tráfico humano y el coronavirus a partir de todo el mundo de la ilegalidad, a partir de los crímenes ambientales, a partir de los otros crímenes, está incrementando. Les dejo ahí, ustedes tendrán la presentación por si alguien está interesado. Ya no daba tiempo de ponerlos, pero esto es lo que ellos están documentando, el incremento del tráfico humano y el coronavirus. Ya yendo un poco más a la acción, a lo que nosotros le llamamos la acción climática por clasificar los grandes temas, un capítulo está dedicado a las defensoras ambientales y del territorio. Y es bastante conocido, ya está bastante documentado también, que las defensoras ambientales y del territorio experimentan métodos de control de violencia
cada vez más profundos, más violentos, y que las normas de género se han convertido un arma, es decir, sobre la disputa sobre la tierra y los recursos naturales, no únicamente a nivel comunitario, por supuesto que se da, pero sobre todo las grandes corporaciones utilizan esta violencia hasta el grado extremo que es el asesinato. Estamos plagados de datos, y ahora voy a hablar un poco más esto en el contexto de COVID, de cómo las defensoras indígenas experimentan mayor vulnerabilidad por el aislamiento, por los pocos recursos, pero no son las únicas. Realmente este es un tema que ha cobrado muchísima visibilidad en nuestra región. Desafortunadamente, América Latina es la región más violenta para los defensores ambientales y del territorio del planeta. En lo que se ha observado en la violencia contra defensoras y defensores es un crecimiento exponencial con el COVID. Desde el estallido del COVID, por supuesto que los gobiernos de todo el mundo, al implementar las restricciones a la libertad de movimiento y a la libertad de reunión, impiden la defensa colectiva de los recursos y de la tierra. Estas restricciones son necesarias para enfrentar el COVID, pero algunos gobiernos han utilizado esta crisis para atacar específicamente a los defensores de derechos humanos y de manera específica a las defensoras de la tierra y el territorio. Las empresas han desatado su voracidad porque saben que al tener una mayor control sobre los recursos en la etapa de recuperación del COVID, podrán negociar más. Entonces, ahí sí que han soltado todas sus garras y la situación se ha vuelto cada vez más crítica. Estuve leyendo sobre los arrestos y la cárcel. En muchas cárceles del mundo han liberado presos que no eran de alta peligrosidad. Hay un documento que revisé el día de hoy que dice que han liberado a menos mujeres que a hombres defensores de derechos humanos en general. Las amenazas y los asesinatos en la región han crecido. Tenemos datos de casi todos los países, emblemáticos son, como siempre, Colombia, Brasil y México. También ha incrementado la ciberviolencia contra los defensores ambientales del territorio y con un Estado debilitado, como nuestros estados, donde los mecanismos de protección, donde los mecanismos judiciales están debilitados por la crisis, por la coyuntura ante el COVID, pues también se aprovechan de esta situación para violar todos los derechos humanos hasta el asesinato. Yo quise honrar a 3 compañeros que han sido asesinados solo en el mes de marzo y en el mes de abril. 2 mexicanos, Isaac Herrera, el 23 de marzo, Adán Vélez, el 8 de abril, y en Perú, un líder indígena, Arvildo Meléndez, el 12 de abril. Pero no solo son, solo por honrarlos, son mucho más, por supuesto. Solo en México tenemos ya una lista, creo que más de 10 defensores ambientales y del territorio amenazados, asesinados. En Colombia también, y ahí les dejo este vínculo, la situación ante el COVID, como en esta cuarentena del coronavirus ha habido líderes indígenas defensores asesinados. Las respuestas de las organizaciones que de por sí ya veníamos trabajando en el tema se han hecho sentir. Ya hay coaliciones internacionales desarrollando formas innovadoras, no solo para crear conciencia y visibilizar este crecimiento exponencial de la violencia contra los defensores, sino también para crear mecanismos alternos que puedan, ahorita ante los estados debilitados, contribuir a su defensa y protección. En el libro
Tenemos un capítulo dedicado a las industrias extractivas y agrarias de gran escala. Ya hablé de la prostitución forzada alrededor de la minería y de las obras de infraestructura de gran escala. Las grandes agroindustrias como son la siembra de la palma para el aceite de palma, las grandes siembras de soya, de varios productos a gran escala, se observa y se documenta en el libro cómo las mujeres sufren violencia económica, sufren discriminación, sufren casi todos los tipos de violencia, incluyendo una menor paga por el mismo trabajo. Es decir, hay múltiples capas de discriminación y de violencia para las mujeres que se insertan en la industria agraria de gran escala. Esto está documentado para nuestra región y para las demás regiones del mundo. Un capítulo adicional que tenemos en el libro es sobre desastres, vulnerabilidad climática y conflictos relacionados con el clima. Grandes conclusiones de esto nos indican que el estrés económico y social, que de por sí ya incrementan la violencia doméstica, la violencia de pareja, la violencia en todas sus manifestaciones. Observamos en países africanos que el matrimonio infantil se ve hoy ante la sequía, ante el cambio climático, ante la escasez de alimentos, como una estrategia de supervivencia. Está documentado que están casando niñas de 14 años, las familias, como una estrategia de sobrevivencia ante la escasez de recursos después de los desastres, después de las hambrunas, de las sequías que están viviendo. Y el tema de migración y de desplazamiento, que también se observa no solo en África, por supuesto que lo tenemos y lo vamos a ver más adelante en América Latina. La migración y el desplazamiento climático también lleva a una exposición mayor para la violencia de género e incluye también la trata y la explotación sexual, sobre todo de mujeres y niñas migrantes. Entonces, ¿cuál es este telón de fondo? Ya lo hemos observado, ya lo hemos conocido. La violencia, la desigualdad y la pobreza. Ese es el telón de fondo en el que el COVID está ocurriendo. Estamos frente a una crisis ambiental que no desaparece con el COVID, frente a una crisis social, económica y política. Las sequías, los incendios, las inundaciones, los deslaves, conjugados con pobreza y desigualdad, continúan con el COVID. Estos escenarios en América Latina, cambiantes, las violencias preexistentes y toda la inestabilidad política que hemos venido viviendo en los últimos años, se conjugan en una ecuación más compleja con el COVID. No es que se sumen y que el COVID se sume a esto. Es una ecuación más compleja que tenemos que verla en esa complejidad y no solo pensar que el COVID viene a potenciar. Es por ello que pensamos que tenemos que tener soluciones conjuntas y respuestas a preguntas que nos hacíamos antes, pero con esta visión de complejidad. Este tema de estos vínculos, todas y todos ustedes estarán de acuerdo que es un asunto de derechos humanos. Algunos de los derechos humanos que se ven impactados por la violencia de género, por el deterioro ambiental y el COVID en esta ecuación más compleja, el primero, por supuesto, es el derecho a la vida, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho a la salud, al agua y al saneamiento, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al empleo y a la movilidad. Como todas y todos sabemos, los derechos humanos no es que hoy solo voy a atender la salud.
son inseparables, son progresivos. No podemos atender uno y desatender el otro. Por eso tenemos que meterlos de manera integrada, porque son interdependientes uno con el otro. Voy a hacer rápidamente una pasadita de algunos datos sobre el derecho a la salud, pobreza y desigualdad en América Latina. En América Latina, 630 millones de personas, es decir, el 30%, no tiene acceso regular a servicios de salud. Esto ya es hoy con el COVID. Y esto es principalmente por razones geográficas o de ingreso. Hay 185 millones de pobres y más de 68 millones de personas en pobreza extrema, el 10%. Eso es hoy. Tenemos que ver el COVID hoy, mañana, en 5 años, en 10 años. Ya la CEPAL ha dado cifras poco alentadoras de cómo esta pobreza y la pobreza extrema definitivamente crecerán en nuestra región. Paralelo a ello, antes del COVID y durante el COVID, el promedio en la región de gasto en salud es por debajo del 4% del Producto Interno Bruto. Y hay países donde es del 2%. Únicamente 3 gobiernos de toda la región que se han comprometido a subir, a elevar sus gastos en salud en un 6% del PIB para dejar de estar en el 4%, lo han logrado. Son Cuba, que logró hacerlo con un 10.6%, Costa Rica 6.8% y Uruguay un 6.1%. Pero cuando vemos este dato que principalmente no se tiene acceso regular a servicios de salud por temas de ingreso, tenemos que empezar a hacer el análisis de género. ¿Qué porcentaje de las mujeres en América Latina están en el trabajo informal o en el trabajo no remunerado? ¿Por qué esto impacta entonces el acceso regular a los servicios de salud? El no estar en un trabajo que dé una garantía social de acceso a la salud. Aprendamos de la historia. Hay 3 grandes crisis recientes. La del ébola en África, sobre todo en 3 grandes países africanos, la del Zika y los brotes recientes de SARS, de gripe porcina y de gripe aviar. Hay una conclusión de todos los organismos internacionales que todas estas crisis han tenido efectos profundos y duraderos en la desigualdad de género. Los ingresos de todos se vieron afectados por el brote del ébola en África Occidental, pero los ingresos de los hombres volvieron a lo que habían hecho antes del brote, más rápido que las mujeres. Es decir, siempre hay un rezago de que las mujeres regresen a tener los ingresos. Uno de los temas es que los efectos de las epidemias pueden durar años y quienes se quedan atendiendo en el trabajo reproductivo, en el trabajo doméstico, esos efectos de una epidemia generalmente son las mujeres. En América Latina y el Caribe, el dengue, la malaria, están en ascenso y están vinculados al calentamiento global. Es decir, esto no es algo que el COVID opaque, es lo que yo les decía en un inicio, es una conjugación perversa que podemos enfrentar. Las enfermedades respiratorias por contaminación de las grandes ciudades, el 80% de la población de América Latina vive en zonas urbanas, pero también por los recientes incendios que han sucedido y están sucediendo actualmente en la región, impactan también la salud respiratoria, la salud y las enfermedades respiratorias de la población, no solo urbana, también rural, en las zonas donde se llevan a cabo los incendios.
Los derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial se ha documentado, en América Latina también existen datos, que el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, desde servicios de rutina y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, hasta la atención prenatal, la anticoncepción y el aborto, han sufrido significativamente. Es decir, los servicios de salud sexual y reproductiva son siempre más vulnerables a estar al final de la lista de prioridades, ya que quienes toman las decisiones no son las personas que sufrirán la falta de acceso. Esto lo tomé de la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres. Y estos derechos sexuales y reproductivos, este no ejercicio de estos derechos, también documentan que se ha incrementado en albergues y refugios donde hay también desplazadas migrantes. Bueno, pues ya habiendo dicho eso, múltiples formas de violencia han incrementado. Imaginemos que más de la mitad de la población estamos en casa y ya hay muchísimos reportes todos los días en todos los países que la violencia doméstica ha incrementado en mujeres, en niños, en ancianos, en personas con discapacidad. Estar en la casa, especialmente para las mujeres, representa cargas de trabajo. Lo hemos experimentado todas, especialmente las mujeres, labores domésticas y de cuidados directos, cargas emocionales, cargas efectivas, ahora también cargas económicas ante la incertidumbre y también, como dije anteriormente, ha incrementado la violencia en los albergues de migrantes y en las cárceles. Pero también ha incrementado el estigma y la violencia social y comunitaria contra las trabajadoras de salud. El 70% de lo que es las trabajadoras de salud que están en los hospitales son mujeres. Y lo hemos documentado en México y en América Latina y en el mundo. Yo leí unos reportes de China, de Italia, de España. El estigma y la violencia contra las trabajadoras de la salud, las enfermeras. También se observa estigma y violencia contra los retornados. Ahora que Trump decide cerrar sus fronteras, regresar, en muchos pueblos, yo tengo la información de México y Guatemala, no están dejando entrar a sus connacionales, a sus familiares que vienen de Estados Unidos ante el temor del contagio. Y también se observa, por supuesto, a nivel global, discriminación étnica. Esto se observa sobre todo con personas de rasgos asiáticos, se observó muy al inicio del COVID y se seguirá observando porque además esto está vinculado con una cuestión económica y política global entre los conflictos China, Asia, Estados Unidos. Y pensaríamos que la violencia de género solo se registró en nuestras latitudes, pues no. Este es un dato reciente en el cual en Estados Unidos, en las principales 5 ciudades de Estados Unidos, documentaron que a partir del confinamiento la violencia doméstica incrementó dramáticamente y en Dinamarca de la misma forma. Es decir, esto es un problema que estamos viviendo a nivel global. Como lo sabemos, no es exclusivo ni de los países pobres ni de las capas bajas, sino es una pandemia también global. Y esto quedó claro, lo vivimos el 8 de marzo de 2020. Desde Canadá hasta la Patagonia tomamos las calles y millones de mujeres urbanas, rurales, indígenas, afro, obreras, campesinas, profesionistas, salimos a la calle. Ahora, ante el COVID, las organizaciones de mujeres que se fortalecieron, que se han venido fortaleciendo en los últimos años,
también están desarrollando formas innovadoras para crear conciencia y apoyar a las sobrevivientes durante el brote del COVID. No podemos perder esta fuerza que tuvimos en América Latina, fue impresionante el movimiento de las mujeres demostrado al inicio del COVID, el 8 de marzo, tan solo cuando ya en esa semana se empezaron a cerrar los vuelos, las mujeres tomábamos las calles. Pero, ¿qué pasa si no actuamos? Quienes estamos escuchándonos, quienes estamos en este tema. Pasan muchas cosas. Voy a hablar únicamente de la autonomía de las mujeres. Yo creo que esta autonomía va a ser una víctima silenciosa de la pandemia si no actuamos. Y la autonomía involucrará las 3 dimensiones que la CEPAL trata de poner para organizar. La primera es la autonomía económica. Esta autonomía se vincula con la posibilidad de controlar activos y recursos y de no perpetuar su responsabilidad exclusiva en las tareas reproductivas y del cuidado. Si las mujeres estamos más en la economía informal, en las microempresas, y es lo que está costando más reactivar, hay una vulneración de la autonomía económica de las mujeres. De la autonomía física, que hace referencia a la capacidad de decidir sobre nuestra sexualidad y nuestra reproducción y el derecho a vivir una vida libre de violencia, pues ya lo he hablado ampliamente, cómo esta autonomía física también se ve vulnerada. Y la autonomía en la toma de decisiones. Esto implica la plena participación de las mujeres en las decisiones que afectan su vida y su colectividad. Si el confinamiento no nos permite salir, no nos permite asociarnos, pues usemos los medios que tenemos, seamos creativas y no perdamos estas autonomías que mucho nos ha costado lograr y apenas estamos en pañales. Quisiera hablar de un tema que también puede venir fuerte, que ya lo visualizábamos a partir del libro y que considero que con el COVID se pone en un riesgo mayor. América Latina está viviendo sequías sin precedente y esto traerá nuevos desplazamientos internos. Ya en 2018 se documentó que los desplazamientos debidos a desastres son en promedio 3 veces más altos que aquellos ocasionados por conflicto o violencia. Pensemos cómo van a ser estos desplazamientos después del COVID, internos al interior de los países, no únicamente internacionales. Si a nivel global los riesgos con el clima han provocado la gran mayoría de los nuevos desplazamientos y antes del COVID se vislumbraba que esto iba a crecer, imaginemos con el COVID cómo va a ser esto en esta conjugación de la ecuación más compleja que se nos va a presentar con crisis ambiental, crisis alimentaria, crisis sanitaria. El informe mundial sobre desplazamiento interno dice que en América Latina, en 2017, 11,000 personas al día fueron desplazadas internamente. Desde Canadá hasta Chile, personas tuvieron que huir de sus hogares para escapar de huracanes, inundaciones, terremotos e incendios. No se ha cuantificado el desplazamiento reciente de los incendios de la Amazonía, de los incendios de otras regiones de América Latina. Pero los hubo, la gente se desplazó. Y ante este desplazamiento, ante esta migración también, es conocido que hay patrones diferenciados entre mujeres y hombres. Antes de la partida, en el tránsito, en la llegada, en la estadía y en el regreso, los patrones entre mujeres y hombres durante la migración son diferentes. Antes del COVID ya se había documentado una feminización de la migración internacional. En México, 6 de cada 10 mujeres que pasan por la frontera sur son violadas. El impacto de la migración no afecta solo los patrones de alimentación a nivel individual,
sino a nivel familiar al migrar y quienes permanecen en los lugares de origen de la migración. El impacto del COVID, sumado a la inseguridad alimentaria y a factores climáticos, serán definitivamente detonantes potenciales de la emigración. Esto ya antes del COVID se había documentado de personas que habitan en el llamado corredor seco mesoamericano, que por hambruna, por sequía, han tenido que emigrar. Muchos de estos éxodos centroamericanos son por esa razón, sin embargo, no son reconocidos, no hay mecanismos que puedan protegerlo. Yo creo que esto es un gran desafío que tenemos frente a esto. Y hay algo bastante reciente, que es un dictamen que emitió el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el año pasado, en el cual afirma que una persona refugiada o desplazada por causas climáticas o por desastres naturales no puede ser devuelta a su país de origen si con ello pone en riesgo su vida. Es decir, hemos avanzado en identificar a los refugiados climáticos. Yo no sé si vamos a tener refugiados post-COVID con la combinación de refugiados climáticos, ambientales, económicos, políticos, sanitarios. Tenemos que tener esto en mente. Quiero avanzar y pasar a otro gran tema que también lo tratamos en el libro, que tiene que ver con agua y saneamiento y COVID. Por supuesto que esto ha circulado en todos los datos, que el 40% de la población mundial no tiene cómo lavarse las manos. La medida básica del COVID no tienen cómo enfrentarla el 40% de la población mundial. Y en regiones como África subsahariana, el 63% de las personas en áreas urbanas, donde vive el 80% de la población, no tiene acceso al lavado de manos. La violencia de género vivido por las mujeres rurales y urbanas en la recolección del agua, no voy a entrar al detalle, está ampliamente documentada, desde el acarreo, el tandeo, también hay sexo transaccional para obtener agua, y todo esto en tiempos de escasez, pues incrementa la violencia, incrementa el riesgo de tener todas estas condiciones, y este año va a ser un año de sequía importante. La otra pregunta es, ¿tiene América Latina alimentos suficientes para resistir la pandemia? ¿Los estamos produciendo? Cuando vamos al informe último sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo del año pasado, ya nos advertía que el cambio climático y la variabilidad climática y sus fenómenos extremos están afectando la productividad agrícola, la producción de alimentos, los recursos naturales, y que esto está teniendo repercusiones severas en los sistemas alimentarios y los medios de vida rurales. Dentro de ello, la disminución de agricultores y agricultoras que dejan esta tarea, que dejan esta actividad, porque ya no se puede. Y ello ha conducido a cambios importantes en la forma de producir, de distribuir y de consumir los alimentos en todo el mundo. Y ante estos nuevos desafíos para la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud, ante el COVID, ante el abandono del campo, también nos presenta un reto para la salud y para la vida misma. En América del Sur, dice este informe, el porcentaje, esto es antes del COVID, de personas con hambre aumentó de 2013 a 2018 de 4.6 a 5.5. Es decir, ya estábamos en un escenario de incremento del hambre en la región. El 9% de la población de América del Sur y de América Central, no tenían datos para el Caribe, ya sufrió en ese año grave inseguridad alimentaria.
y el 21% sufrió inseguridad alimentaria moderada. Pero hay inseguridad alimentaria severa en el 10% de la población de América Central y el 8.3% de América del Sur. Todo el mundo, en todo el mundo, la prevalencia de inseguridad alimentaria, dice el informe, es ligeramente más elevada en las mujeres que en los hombres. Esto lo sabemos también desde hace muchos años. Pero lo que no sabíamos es que las mayores diferencias, de acuerdo a este informe, se encuentran en nuestra región, en América Latina. Algunas conclusiones de este, porque ya corre el tiempo, de lo que encontramos en el libro y de estas reflexiones que hemos hecho con esta presentación, reflexiones iniciales, es que en el sector ambiental la violencia de género se emplea como una forma de control social y económica. Por supuesto, para mantener o promover dinámicas de poder que ya están basadas en la desigualdad y en el género. Y que esto impacta el uso, el acceso, el control y la posesión sobre los recursos naturales y sobre los beneficios derivados de los mismos. También identificamos y concluimos que la probabilidad de la violencia aumenta particularmente en casos de estrés ambiental, justamente donde el control de los recursos y las oportunidades para ganarse la vida son cada vez más escasos o están más degradados los recursos y dan lugar a una mayor tensión, como es el caso del agua, de la comida, y a una reducción de la resiliencia de familias y comunidades. Ojo, esto es una conclusión general. Por supuesto que se están generando, y eso es maravilloso, otras formas alternativas, sobre todo en comunidades indígenas, en comunidades rurales, de resiliencia frente a toda la situación que se está viviendo. El COVID sí es un importante impulsor de la violencia. Lo tenemos que ver y atender. ¿Qué desafíos tenemos? Yo quiero que los construyamos en lo que nos quede de discusión. Yo quisiera citar a Michelle Bachelet en algo que dijo ayer. Ella dijo, simplemente no podemos regresar a donde estábamos hace algunos meses antes del COVID. Y nosotras no queremos regresar a la normalidad. No queremos regresar a donde estábamos. Queremos poner fin al patriarcado, queremos poner fin a la desigualdad, a la violencia de género y al modelo neoliberal que nos ha llevado a toda esta situación. Yo quiero concluir aquí y dejar la mesa para que juntas y juntos construyamos una idea de desafíos ante este panorama planteado. Por supuesto que hay caminos y construyámoslos de manera conjunta. Muchas gracias. Gracias, Itza, por toda esa documentación tan precisa que has tenido con datos, estadísticas. Los comentarios en plataforma y en streaming denotan también que en sus países está habiendo violencia, ¿no? En Perú, en Bolivia, en Costa Rica, en Guatemala. Curiosamente, también se nos han contactado hasta por WhatsApp. Entonces, te voy a hacer una pregunta desde Costa Rica. Ella es Hazel. Ella nos pregunta, ¿cómo desde la red de mujeres en conservación se podría incidir para la ratificación en diferentes países del Acuerdo de Escazú, que tiene que ver también con la protección, ¿no? a los líderes ambientales, y en este caso a las lideresas? ¿Cómo tú lo ves, Itza? ¿Qué oportunidad Bueno, ves en el acuerdo? Gracias. Es muy importante y muy pertinente la pregunta. Antes del COVID habían, me parece, que 11 países que lo habían firmado y ratificado. Yo creo que el desafío ahora es que el confinamiento que tenemos y tendremos, por lo visto, en México, al menos estamos entrando en la fase 3 y nos dicen que hasta mayo, hasta junio, no nos desarticule en las redes. Ya hay todo un movimiento regional para hacer incidencia,
para hacer presión para que los países que aún no firman el Acuerdo de Escazú lo firmen y lo ratifiquen, porque se necesitan más firmas, más ratificaciones para que sea ya un instrumento, digamos, legal vinculante en la región. Yo les puedo mandar más adelante el vínculo de la red que tenemos aquí sobre el Acuerdo de Escazú y poder sumar esfuerzos a nivel latinoamericano. Perfecto. Mira, Ariana y otras participantes también nos hablan respecto a la plataforma, ¿no? De cómo visibilizar justamente esta información que tú nos brindas para poder también empoderar a las mujeres, ¿no? Y buscar estas oportunidades de equidad e igualdad que hacen tanta falta. Entonces, en ese contexto, la red de mujeres o otros espacios, otras plataformas, ¿cómo deberían plantear estos nuevos desafíos cuando existe violencia? ¿Cómo? No entiendo muy bien cómo es la pregunta. ¿Cómo debemos plantear los desafíos Desde estas desde la redes red? desde la red y otras redes que tal vez conozcas que tienen que ver con violencia de género. Es decir, ¿cuáles serían esos desafíos? ¿Cómo concretar estas acciones que ahorita pueden ir saliendo en base a estas estadísticas que estás mostrando? Yo creo que una tarea primordial es documentar y exigir ya con la documentación, con la base, digamos, con los datos sobre una base empírica, poder exigir de manera organizada en los países que la violencia en el sector ambiental, no únicamente contra los defensores, sino en sus múltiples manifestaciones, sea un tema y no se piense que no se da. Documentar, exigir, porque la violencia la vida libre de violencia es un derecho. Trabajar mucho con las organizaciones de base, porque en la medida que las mujeres y con los hombres podamos hacer de manera conjunta desde las organizaciones de la sociedad civil, pero las mujeres de base también una mancuerna y una conciencia de lo que es la violencia de género, muchas veces está naturalizada, tan naturalizada que las mujeres mismas no la ven. Entonces es un trabajo permanente, cotidiano, es un trabajo con alianzas. Yo creo que nosotras en nuestra red de mujeres en la conservación sí podemos jugar un papel de incidencia también. Yo les ofrezco desde UICN estas herramientas que estamos construyendo. Para eso son, para que ustedes las usen. Perfecto, Itza. Esta pregunta que tiene que ver ya con los proyectos, ¿no? Que nosotros encaramos desde diferentes perspectivas, ¿no? Ya sea como científicas, investigadoras, mujeres rurales. Coméntanos, ¿cómo podríamos incorporar esta perspectiva o este enfoque de género, ¿no? Y tocar ese tema de violencia. Pues como les dije, yo creo que primero es entendiéndolo, capacitándonos, documentándolo, estableciendo protocolos para nuestros proyectos. Es decir, cuando nosotros encontramos en las encuestas que casi el 60% observaba en sus proyectos ambientales que sí había violencia de género, pero que no era un tema prioritario y pensaban que no les tocaba. ¿Por qué si nos toca un tema de violencia de género, un proyecto ambiental de restauración de pesquerías, de biodiversidad? Por supuesto que nos toca. Incluso tenemos, y está en el libro, cómo proyectos fracasaron cuando iban dirigidos a las mujeres y los hombres no dejaron a las mujeres participar, o no les dieron permiso de usar la tierra, o no les dieron acceso al agua para regar las plantas que estaban usando para proyectos de adaptación. Eso es violencia también. Entonces, en el libro hay varios ejemplos. Tenemos que capacitarnos, hacer alianzas con las que ya son expertas en el tema
y tener claro cuál es el camino para que cuando identifiquemos cualquier tipo de violencia, cualquiera, podamos canalizarlo, si no somos expertos, a organizaciones que sí lo son o a instituciones que es su responsabilidad y su obligación. Finalmente, Itza, ¿hay algún protocolo que esté manejando USN para hacer justamente algún tipo de denuncia en función a la violencia de género? Mira, nosotros vamos a desarrollar esas herramientas digamos, como un prototipo de protocolo. Yo no es que exista uno, pero hay otras organizaciones que ya lo tienen más desarrollado. Yo les recomendaría ver el que tiene CARE Internacional, les recomendaría ver la política de género del Fondo Ambiental Global, del GEF, porque ellos sí están exigiendo que se desarrolle un protocolo específico para atender violencia de género en proyectos ambientales, en proyectos que tienen que ver con cambio climático. El Fondo para el Clima también toca el tema. Es decir, yo creo que vamos avanzando y pueden servir de inspiración otros protocolos de otros sectores también. Perfecto, Itza. Mira, estamos, creo, yo en las redes he visto felicitaciones para ti, desde México, desde Chile. Realmente toda la información que has brindado nos ha llenado de mucha, eh, por un lado, como dicen en los comentarios, hay como una rabia, ¿no? Una rabia de tener esos datos ahí y tal vez no poder hacer nada, ¿no? Y el hecho de no poder justamente generar políticas públicas que realmente sean concretas. Eh, gustaría ya que despidas ya la sesión, pero nos gustaría verte. Así que si puedes colocar el video para que no piensen que hemos grabado y ahí está el chiste, ¿no? Sino que queremos verte. Así que si puedes colocar el video para que te conozcan también las mujeres y varones que están aquí expectando en la plataforma. Muchas gracias. Yo quisiera, no sé si me pueden ver ahí. A ver. ¿Ahí? Ah, exactamente, ahí está, Sitza, súper. Bueno, estoy aquí en mi casa, en mi confinamiento, en un pueblo de Morelos, en Tepoztlán, Morelos. Vi una pregunta que se habíamos tocado, el papel de las mujeres científicas y la violencia. Sí, lo tocamos en un capítulo que le llamamos violencia de género en el lugar del trabajo en temas ambientales. De alguna manera, en ese capítulo se aborda. Perfecto. Solo para contestar a la compañera que hizo esa pregunta. Y bueno, agradecerles muchísimo, muchísimo su atención. Yo realmente creo que vamos a tener que seguir discutiendo, que esto es solo el inicio de una discusión. No queremos regresar a la normalidad. No, no vamos a regresar a la normalidad porque esa normalidad no es el mundo que queremos. Muchas gracias. Gracias, Itza. Bueno, muchas gracias. Ahora voy a ver si me pueden ver también a mí. Ah, creo que sí, ahí me ven también. Muchas gracias a todas y todas las participantes a la conferencia. Les invitamos a seguirnos por redes sociales como Red de Mujeres en Conservación, así también como formar parte de la misma. Tendremos un nuevo encuentro el próximo 8 de mayo con la conferencia de Carolina Vega de Poterra desde Chile ya, desde Chile, desde el sur, con el tema Mujeres en las Ciencias de la Comunicación. Muchas gracias, Silsa. Muchos abrazos. Gracias por todo. Igualmente, hasta luego.